Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Salieron de las tierras del norte y su sed de sangre no tenía fin. Los hombres que venían de más allá del hielo pasaron a la historia como los vikingos. Atacaron durante más de 200 años diferentes puntos de la costa europea. Pero su leyenda no terminó ahí. Llegaron a América 5 siglos antes que Cristóbal Colón. Realmente la era vikinga transformó al mundo en honor a antiguos y poderosos dioses como Thor y Odín. ¿Queréis saber de esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Qué difícil es juzgar la historia. Ahora que estamos en una época de puro revisionismo, donde continuamente reescribimos la historia y quiénes fueron héroes y quiénes fueron villanos. Pero ahora que estamos en esta época, reescribiendo todo, lo hacemos con la visión desde el siglo XXI. Se nos olvida que a lo largo de la historia, los valores y cómo se comportaban los pueblos es algo que no ha parado de cambiar. Hace 1200 años, Europa vivía en lo que los arqueólogos han denominado la época oscura. Un tiempo en el que el poder de los reyes, de los nobles y de la iglesia sumieron a la sociedad en tinieblas. Podía resultar haber sido mejor ser esclavo en Roma que siervo en la Edad Media. A los dos los amarraba el poder del látigo de su señor, pero es que el siervo además tenía la amenaza, si desobedecía, de ir al infierno. O sea, estaba condenado en esta y si se rebelaba también en la otra vida. En medio de aquella época tan lúgubre, del norte surgieron unas hordas de guerreros cuya sed de sangre parecía no tener fin. Eran mucho más altos que la media de los pobladores de Europa, casi todos ellos de cabellos rubios o pelirrojos, de ojos claros, con barba y cabello largo, su cuerpo adornado con extraños tatuajes, símbolos que hablaban de dioses paganos. Unos dioses que veneraban la guerra. Y cuando estos señores irrumpieron en la historia, el mundo tembló. Eran piratas, saqueadores, ladrones, asesinos, pero fieles a su clan y a su cultura. Y preferían morir a ser esclavos o siervos de algún señor. A finales del siglo VIII arrancó lo que se conoce en la historia como la era vikinga. Sus viajes y sus guerras transformaron el mundo. Fueron 2 siglos de terror para toda la cristiandad. Pero esto es curioso. Yo he ido 2 veces a Noruega, viajé a investigar todo el tema este de los vikingos. Y cuando iba subido en los barcos rompehielos, llegando a sitios maravillosos, como es por ejemplo las Islas Lofoten, siempre pensaba lo mismo. Si a mí me hubiera tocado nacer hace 1200 años, ¿en qué parte de Europa me hubiera gustado estar? Me hubiera gustado ser un siervo de un señor muy noble pero a la vez muy cruel, o me hubiera gustado mejor ser uno
de los piratas del norte. Un criminal, desde luego, pero también un hombre libre. Ahí les dejo a ustedes esta pregunta. ¿En qué bando les hubiera gustado estar? ¿Les hubiera gustado nacer en esa Europa medieval, feudal y oscura? ¿O preferirían haber sido un vikingo, un pirata del norte, un criminal, pero a la vez un hombre libre? Y ya tienen además ahí en el Twitter un numeral para que me den su opinión sobre esto. ¿En qué lado les hubiera gustado estar? Y ese numeral es Vikingos Caracol. Repito, el numeral es Vikingos Caracol. Es muy difícil juzgar la historia. Lo que pasó hace tanto tiempo, obviamente la ética de los pueblos era muy diferente a la nuestra. Ahora se están reescribiendo hasta las películas de Walt Disney. Pero, ¿en qué bando les hubiera a ustedes gustado nacer? ¿En esa Europa tétrica? ¿O ser uno de esos guerreros que hicieron temblar al mundo? La era vikinga, una era de guerra, pero también de contactos entre pueblos, un contacto que llegó incluso hasta la mismísima América. Leif Erikson, 5 siglos antes de que llegara aquí Cristóbal Colón. Los hombres de cabello y larga barba, rubios, de ojos claros, que adoraban a dioses oscuros, el poder de Odín y la indescriptible fuerza de Thor, el dios del trueno, cuyos rayos alumbraban las noches en la Europa de hace más de 1000 años. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. La era vikinga, una época de sangre, muerte, destrucción y de transformación del mundo. Repito, es muy difícil juzgar la historia. Y este programa, señores, es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Quiero deciros también que además ya sí estamos subiendo todas las semanas vídeos al canal de YouTube Oculto tras la sombra. Os invito a que también veáis esos vídeos, además de, por ejemplo, muchos que escucháis el podcast de Caracol Radio, el podcast de Noche de Misterio a través de la playlist de YouTube. Muchas gracias a todos por las cifras que tenemos tan altas de escuchas en digital. Y un fuerte abrazo a todos los hermanos de Latinoamérica que siguen este programa en directo y a través del podcast. Y ya sin más dilación arrancamos el programa de esta noche. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Edwin en los controles, para nuestros invitados de esta noche, Jaime Gutiérrez y Nicolás Pernet, y desde luego para todos los oyentes que reportan sintonía en este momento, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Diego López en Cali, Gladys Ferro, Gata del Páramo, Andrés en Popayán, Henry Guijo, Alejandro Castro, John Lazo en Manizales, nuestro gran amigo Carechimba, Edwin Salguero en Garagoa, Iván Ojeda, Adrián Ocampo, Débora Pedreira en Argentina, Tatiana Labrador en Estados Unidos, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y desde luego para todos los oyentes que nos escuchan en este momento a través del dial y todas las personas que nos escuchan a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio, porque el misterio es cultura, Juan Jesús, y esta noche un episodio muy especial en donde vamos a hacer un ejercicio de periodismo de misterio y de historia, hablar de una de las culturas cuyo gran legado retumba hasta nuestros días, como lo fue la cultura vikinga.
Sí, transformaron el mundo y ahora vamos a hablar de eso, pero oye, no he respondido a la pregunta. Si te hubiera tocado nacer en la época medieval, en ese 95% de personas que vivían en Europa, y ser un siervo, ahí estar toda tu vida labrando y los domingos yendo a misa y bajo el yugo del noble, ¿te hubiera gustado estar ahí o hubiera preferido ser vikingo? No, vikingo toda una vida, Juanje, morir con gloria en el campo de batalla y luego ir al Valhalla. Qué mejor paraíso que ese. Ah, sí, un banquete eterno de fiesta con los amigos, toda la eternidad, no, casi toda la eternidad, no toda la eternidad, porque luego llegaba el Ragnarok y ahora os hablaremos sobre eso. Y ahora me vas a decir qué está diciendo la gente a través del Twitter, si hubieran preferido ser los piratas del norte o si hubieran preferido nacer en la Europa medieval. Y vamos ya con nuestros invitados. Tenemos hoy un antropólogo, un historiador, también, bueno, Jaime también es arqueólogo. Arrancamos con Jaime, que me estaba enseñando un montón de libros de vikingos ahí. Jaime Gutiérrez, buenas noches, amigo, compañero, que hace mucho que no te teníamos en el programa. Buenas noches, Juanje, buenas noches, Alejandro, y buenas noches a Nicolás. Un gusto compartir con todos ustedes y con toda la audiencia de este programa. Muy bien, amigo. Oye, ¿tú qué hubieras preferido ser, vikingo o haber nacido en la Europa medieval? Pues podría haber sido vikingo, pero obviamente mucha gente, en este momento dice no, porque pues todo el mundo, pues la imagen que tienen los vikingos gracias a esta serie que se transmitió de vikingos, la historia de Ragnar y su linaje, que fue muy brutal. Obviamente pues en esta serie lo que se hizo fue como compactarse en 2 generaciones lo que hicieron los vikingos en más de casi 300 años. Efectivamente, pero la serie es genial. No sé la gente, los oyentes que hayan visto la serie, pero eran tremendamente crueles, a la vez que eran muy bipolares, porque por ejemplo con su familia podían ser tremendamente cariñosos. Pero bueno, yo creo que eso también es un reflejo del alma humana. Todos estamos llenos de luces y sombras, pero es una cultura muy especial, que marcó la historia y además que se hizo parte de la leyenda gracias a una cosa que fueron las sagas vikingas que se escriben a partir del siglo XII. Y de ahí nos ha llegado la historia de los vikingos. Y el siguiente invitado que tenemos aquí esta noche es el historiador Nicolás Pernet, que además fue premio Simón Bolívar. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Juanje y Alejandro y Jaime y todos los oyentes que nos acompañan esta noche de misterio y de recuerdo de la era vikinga. Los saludo y bueno, y para responder la pregunta que hacías al comienzo del programa, está complicado, está difícil la verdad la elección. A mí no me gusta mucho el frío, así que tal vez ser vikingo no habría sido lo mío, la verdad. Yo soy más dado como a tierras calientes y mares. No sé, de pronto la Andalucía con influencia musulmana, mora y un poco cristiana, Al-Ándalus, me habría gustado de pronto estar allá. Sin duda es parte de la Europa medieval, como se llama, pero sí, es un mundo que era realmente distinto en la medida en que estaba marcado por toda esta presencia musulmana que tú debes conocer muy bien, Juanje. Sí, y un día pudimos hacer un programa sobre Al-Ándalus, lo conozco muy bien, he escrito mi primer libro, escribí sobre Al-Ándalus, es un tema que conozco, obvio, soy del sur, soy andaluz y lo conozco súper bien y me crié dentro de esa cultura. Tenemos 2 historiadores aquí, le lanzo la pregunta a cualquiera de los 2 que quiera responder. Es imposible analizar la historia sin analizar la guerra. Hemos estado en guerra desde que arrancaron las civilizaciones hace 5.500 años, hasta que un señor que se llama Oppenheimer creó una cosa que es la bomba atómica, que con eso ya la guerra no la gana nadie, y a partir de ahí nos hemos relajado un poco, pero no llevamos todavía ni un siglo. Hasta hace un siglo encontrar un ser humano de mi edad con 50 años que no hubiera estado en ninguna guerra era algo prácticamente imposible. Tan bélicos somos, si la historia realmente demuestra que todos en el fondo hemos sido cultura guerrera, porque la gente, estamos hablando aquí de los vikingos, pero incluso aquí dentro de América, que fue conquistada, podemos hablar también de imperios guerreros como fue el imperio inca
o como fue el imperio azteca. No se crearon porque iban repartiendo golosinas los imperios ni inca ni azteca, que es una cosa que se nos olvida. ¿Qué opináis, tanto ahora que estamos reescribiendo todo y en esta época de revisionismo, qué opináis, Nicolás, Jaime, el que queráis de los dos? Yo creo que es una cuestión que es inevitable o que se ha hecho muy presente en toda la historia permanentemente, como tú decías, en América y también en Europa. Europa se hizo a punta de guerras y todavía hasta hace 20, 30 años estaban haciendo genocidios en Yugoslavia en diferentes lugares, así que no es nada nuevo. E inclusive Europa también tuvo procesos, por ejemplo, de exterminio de pueblos indígenas. Es que hay que replantear el concepto de indígena. No es el indígena americano, indígena es el aborigen, el habitante original de un territorio, y desde ahí lo que hicieron los romanos, por ejemplo, con los celtas, fue un exterminio o una asimilación de pueblos indígenas a un imperio en plena expansión. De igual manera también los vikingos luego van a asolar a muchos pueblos y se van a terminar mezclando. Quiero decir, lo que pasó en América, toda esta conquista, este exterminio, este genocidio y este mestizaje, también pasó en Europa con muchos pueblos, solamente que digamos que las diferencias, por lo menos étnicas o raciales, si quieres usar el término, eran más leves que entre los europeos y los americanos, los indígenas americanos, pero el proceso de conquista, arrasamiento, mezcla, genocidio y todo se da en Europa desde hace ya más de 2000 años y es el producto de todo esto. Así que yo no sé si sea inherente al ser humano, pero ya más o menos en 10.000 años de historia humana parece que sí. No sé si un cambio en el futuro, una renovación energética total, cósmica, cambie eso, pero hasta ahora ha sido así. Efectivamente, sí. Por desgracia, la historia humana siempre estuvo marcada por guerras y por conquista y por genocidios, efectivamente. Jaime Gutiérrez, ¿qué opinas de esto? La guerra lamentablemente ha sido algo inherente al ser humano, al menos desde que comenzó el ser humano a asentarse y a ser agricultor. O sea, aparentemente, con el fin de la era glaciar, pues el ser humano logró expandirse a muchos territorios que antes estaban cubiertos de hielo. Posteriormente, el cambio del clima y el agotamiento de los recursos de cacería hizo que muchos seres humanos desarrollaran primero la agricultura en un proceso que inclusive fue catalogado por un arqueólogo anglo-australiano llamado Bert Gordon Childe como revolución neolítica, o sea que hubo una transformación radical del ser humano que ya no dejó de ser nómada para ser sedentario gracias a la agricultura. Sin embargo, no todos los seres humanos se han logrado adaptar rápidamente a esto. Algunos se volvieron pastores, sin embargo otros, o sea, había al principio algunos intercambios, pero al ver que en algunos grupos humanos había más recursos que otros, esto hizo que empezaran a hacer las incursiones, a robar por comida, a matar por mujeres, y todo esto, inclusive hasta hace unos pocos meses, se dio a conocer de un hallazgo precisamente en la antigua lo que fue la antigua Yugoslavia en Croacia, de unos seres humanos encontrados en una fosa común, más o menos de comienzos de la edad del bronce, más o menos como unos 3000 antes de Cristo. Ya desde esa época ya se tienen las primeras masacres, precisamente en los Balcanes. Qué coincidencia, porque porque son los Balcanes una zona de guerra. Resulta que los Balcanes fue una zona de paso de migraciones de diferentes pueblos, porque según lo que ha dicho recientemente la arqueología, los primeros agricultores surgieron del Medio Oriente y poco a poco fueron colonizando todo lo que fue la región del Danubio y chocaron con los pueblos que estaban ahí. Desde ese momento, pues, existe ya la guerra en el ser humano. Hicieron genocidio, sí. Ahí les recomiendo a la gente que le interese este tema. Hay un antropólogo que desde mi punto de vista genial, se llama Marvin Harris, y hace un análisis de la guerra buenísimo,
con una tribu de Papúa que se llama los Marin, y él hace unos artículos y lo publica en alguno de sus libros, lo de la guerra de los Marin, y es interesantísimo cómo la guerra era parte de la evolución social de los tiempos, en el sentido, y esto que voy a decir es tremendamente cruel, pero bueno, lo digo yo, lo decía Marvin Harris, o sea, el tema de los marines, cuando una tribu no tenía espacio para poder darle de comer a todo el mundo, automáticamente atacaban a la tribu de al lado, la tribu de al lado tenía que irse a otro sitio, y obviamente además esa tribu que se desplazaba perdía a todos los individuos más débiles, a los viejos, los que estaban enfermos, tal, con lo cual quedaban menos individuos pero más sanos y con más capacidad de reproducción, lo que es algo tremendamente cruel, pero bueno, estoy hablando de antropología y los seres humanos somos así. Alejandro Bernal, que quiero meterme ya con los vikingos, cuenta. Es que, Juanje, definitivamente, tal y como decía Marvin Harris, sería prácticamente imposible explicar la evolución de nuestra especie sin las guerras, y precisamente varios de los ítems que mencionaba este experto eran precisamente esos, el buscar invadir un nuevo territorio o el socavar a una tribu, ya fuera por recursos, ya fuera por expandir su terreno porque se les quedaba muy pequeño. O sea, yo creo que eso es algo ya muy inherente a nuestra especie y se ha presentado desde que el hombre es hombre, y me imagino que se seguirá presentando hasta que, no sé, haya un cambio radical en nuestra especie, pero está dentro de nosotros. Como decía Nicolás, que vengan los dioses y cambien esto, porque si no, no hay manera. Yo creo que es algo inherente al ser humano, y ahora hacemos buques nucleares, buques de propulsión nuclear que valen 6.000 millones de dólares, que no es cualquier cosa. Pero bueno, yo voy a decir brevemente cómo era un bautizo vikingo, para que nos hagamos una idea. Cuando nacía un niño, el papá se iba a por su hijo, la mamá se quedaba allí llorando, lo envolvía en una piel de oso o de lobo, lo llevaba hasta un claro del bosque donde hubiera un árbol de fresno y agua cerca, cortaba una rama de fresno y lo auscultaba, o sea, lo miraba a la luz de la luna a ver si el niño tenía algún defecto o alguna tara. Si tenía algún defecto, el papá lo dejaba para que se lo comieran los lobos. Si el niño no tenía ningún defecto, mojaba la rama de fresno en agua, le hacía una T invertida sobre el pecho, que simbolizaba el martillo de Thor, la fuerza de los vikingos, lo cogía, lo elevaba y mirando a las estrellas decía por primera vez su nombre. Una vez hecho este ritual, ese niño siempre sería parte del clan, parte de la tribu, y ese niño sería otro de los piratas del norte. Algo tremendamente pagano que nos sorprende cuando investigamos ese tipo de religiones. Pero realmente los vikingos eran auténticos clanes, aunque los guerreros podían pasar de hacer incursiones con un señor o con otro indistintamente. O sea, los vikingos no eran esclavos de nadie, o sea, sí tenían esa libertad. Y es muy curioso cuando investigamos este tipo de culturas guerreras, este tipo de los piratas del norte. Yo una vez dije en Caracol, y casi se montó un escándalo, que el primer intento de democracia moderna se hizo en Nassau por los piratas, lo cual es completamente cierto. Ahí está un museo en Nassau sobre eso. Los piratas dijeron que había hecho una república antes de que naciera Estados Unidos, que es la primera democracia del mundo. Entonces es curioso y nos puede impactar mucho esto que estoy diciendo, pero es historia y es la realidad. Comento esto para que a la gente haga una reflexión, pongáis lo que opináis de todo esto a través del numeral Vikingos Caracol, y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio después del boletín deportivo, así que quedaros ahí que ya mismo está aquí Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Muchas gracias a todos. Somos quintos del país en Trending Topic y hoy sí que no me lo esperaba. Pero para nada, tal y como están las redes sociales hoy. Por cierto, no he dicho, y mucha gente me ha escrito por Twitter,
que tengo que decir que estoy muy feliz porque el Atlético de Madrid ha ganado la Liga Española y yo soy muy colchonero, así que si no lo digo, me muero. Básicamente eso. Bueno, señores, la era vikinga y quiénes fueron los vikingos. La era vikinga arranca un 8 de junio del año 793 después de Cristo en la abadía de Lindisfarne en Gran Bretaña. Es la primera vez que los vikingos son capaces de salir de la península escandinava, quiere decir que los vikingos eran los pueblos originarios sobre el siglo III migran posiblemente desde Alemania y zonas de diferentes partes de Europa y pues es la primera vez que salen de la península escandinava, también en Dinamarca estaban los vikingos, pero salen de la península escandinava para ser exacto, salen y atacan Gran Bretaña. Y aquel ataque dio tal terror y aquel saqueo que se acuñó una expresión que era a librare Norman Norum, a ver si me sale, librare Norman Norum, liberanos Domine, de la furia de los hombres del norte, perdón, no lo dije mal, furare Norman Norum, liberanos Domine, de la furia, de la ira de los hombres del norte, líbranos Señor. Ahí arranca la era vikinga, en ese ataque. Hay que decir que todo esto es una historia, desde mi punto de vista, fascinante, porque los vikingos nunca se habían ido atravesando por el mar hasta llegar a un sitio tan lejano. Pero los vikingos, que no solamente eran unos tipos muy brutos que iban por ahí saqueando, sino que también, por ejemplo, tenían mucho comercio, aprenden de los árabes a navegar. Los navegantes árabes llegaban hasta allí, comerciaban con los vikingos y aprenden de los árabes a navegar. Mucha gente estaba escribiendo por el Twitter, que aparece en la serie Vikingos, lo de la piedra solar, que es una piedra de cuarzo muy muy blanquita, y con eso podían ver, aunque estuviera nublado, el sol. Y pues podían proyectar una sombra y así poder orientarse y navegar. Hay que decir que eso además tuvo un respaldo mágico. Los vikingos hablan con sus chamanes y les dicen: oye, vamos a intentar hacer algo que nunca hemos hecho. Y entonces sus chamanes posiblemente pues tomaron hongos, tomaron droga, se pusieron en contacto con los dioses y le dieron a aquella expedición una runa. La palabra runa, que son sus letras y también símbolos, una runa significa secreto, una runa con la que siempre llegar a tu destino, con la que nunca perderte. Esa runa se llama Vegvisir y es lo que yo tengo en mi mano derecha ahora mismo, que es el anillo que llevo siempre. Eso es un Vegvisir y también se conoce como brújula vikinga. Bueno, pues con este símbolo que pintaban en las velas o que muchos llevaban tatuado en el cuerpo, pues esta gente, increíblemente, no solo llega a Inglaterra, saquean también un montón de sitios del Mediterráneo, descubren Islandia, llegan hasta Groenlandia, van hasta las Islas Feroe e incluso un señor que se llamó Leif Erikson, luego contaremos bien esta historia cuando hablemos de las expediciones, llegó a América 5 siglos antes que Colón. Este es el comienzo de la era vikinga. Pero tanto para Nicolás o Jaime, pero ¿cómo eran los vikingos? ¿Cómo era esa cultura vikinga? ¿Cómo la podríamos definir o cómo podríamos decir algunas generalidades sobre ellos para que nos entienda todos los noctámbulos? Bueno, yo quiero retomar, Juanje, lo que tú dijiste ahora sobre la formación de los niños vikingos, digámoslo así, duro, intenso, recio. Un poco me recuerda como eran los espartanos con sus hijos, que nacían y los tiraban al agua, y si podían nadar entonces eran dignos de quedarse en la comunidad, y si no, bueno, pues igual la muerte de los niños no era algo nada raro hasta hace muy poco, entonces no se sentía que era una gran pérdida, porque se podían tener más siempre. Y bueno, tú mencionabas algo que me parece muy importante, que es la adoración por los árboles, por el fresno, la misma cosmovisión nórdica vikinga está basada en el Yggdrasil, en este árbol de la vida, en este fresno del universo que además para ellos tiene connotaciones
mágicas y prácticas, porque los árboles son seres del bosque encantado, pero también sirve para hacer los barcos que los llevaba por medio mundo, así que es un claro ejemplo de un elemento que es a la vez mágico, mítico, pero también muy realista y muy práctico. Y cada vez que ponemos en nuestra casa, aquí en el trópico, o sea, nada que ver con ellos, nuestro árbol de Navidad, en cierta manera estamos recordando a los vikingos y los celtas del norte de las Islas Británicas, que veían en estos árboles un símbolo de la vida que se mantiene a pesar del invierno, y de estos seres mágicos que siempre le rendían homenaje. Entonces, desde ahí esta idea es importante. Y ya para terminar, también lo que dices ahora sobre el inicio de la era vikinga, bueno, es el inicio, como tú decías, del momento en que se empiezan a tener noticias de los vikingos por sus incursiones armadas, en este caso en las Islas Británicas. Pero en este caso hay que recordar que, bueno, en la historia usualmente dicen que los ganadores escriben la historia, pero en el caso de los vikingos no fue así. Fueron las víctimas de ellos, los perdedores de sus incursiones, quienes contaron la historia muchas veces de los vikingos, y que por eso empiezan justamente al final del siglo VIII a ser visibles para sus víctimas, en este caso los monjes ingleses que sufrieron su furia. Pero es un pueblo que, como tú decías, desde que los pueblos germanos llegan al norte hasta Escandinavia, ya habían desarrollado una cultura, un comercio interno, una vida campesina muy amplia, pero es cuando empiezan a ser famosos por sus desmanes que entran en la historia. Efectivamente, son pueblos germánicos que llegan hasta allí supuestamente en el siglo III después de Cristo. Desde el siglo III después de Cristo hasta el siglo VIII prácticamente no sabemos nada de ellos. Comentan los árabes, que eran los únicos cronistas que tenemos que estuvieron allí con ellos, pues que eran unos personajes bastante particulares, que eran muy borrachos, muy pendencieros. Por ejemplo, si eran aseados, se solían cuidar y se cambiaban de ropa, cosa que en Europa no solían hacer mucho. Y luego infinidad de detalles más. Una cosa que sorprendía a los árabes, por ejemplo, es que tenían sexo en cualquier lado y la gente los veía y les daba exactamente igual. Cosas curiosas que decían los árabes es que decían que la música vikinga era la música más horrible del mundo, era una cosa prácticamente inaudible. Y entonces hacen una descripción del mundo vikingo muy curiosa, ¿no? Muy curiosa. Y luego, claro, lo que pasa que es que los que escriben todo esto, como decía Nicolás, es verdad que en este caso en la historia es curioso porque lo escriben los perdedores. Claro, da una visión de ellos muy bárbara, aunque luego se acaban mezclando con el resto de Europa. Jaime Gutiérrez, ¿qué querías comentar sobre todo esto? Precisamente, yo también había leído lo mismo, que cuando están celebrando o se dirigían a la batalla se ponían a cantar, pero de una forma desafinada, que no solamente o daban alaridos o hacían ruidos guturales. Mejor dicho, era una verdadera sinfonía, una verdadera cacofonía horrible. Yo creo que quedan más la gente rendida moral, los enemigos, los que enfrentaban, aburridos por esos cantos, que pues para la mentalidad cristiana de comienzos del medioevo los asocian también a ruidos de demonios. También pues la gente veía a los vikingos como si fueran parte, digamos, de los, ¿cómo es que llama esto? Del apocalipsis, como si fueran, sí, claro, algunas de las plagas del apocalipsis, mejor dicho, efectivamente. Y pues revisando, obviamente, oficialmente se establece el año 793 como el inicio de la era de vikinga con el ataque a Lindisfarne, pero por ahí vi una fuente que decía, esta la encontré pues por internet, que decía que parece que 4 años antes un grupo de noruegos había llegado a Portland, en Dorset, Inglaterra, supuestamente como comerciantes, y que un funcionario real, cuando le dijo, ustedes son comerciantes, vengan vamos a pagar de una sola de los impuestos, y una sola de los fueron masacrando y huyeron, o sea, no dieron, y o sea, fue literal, como decimos nosotros, fueron por ¿cómo es que llama esto?
el de los impuestos, el recaudador de impuestos, fue por lana y terminó trasquilado. O sea, le salió el tiro por la culata. Hay que decir que era una cultura muy guerrera, ¿vale? Con ese origen germánico que luego retomó en muchos de sus mitos y Adolf Hitler y todo esto. Y bueno, pues entre ellos también peleaban, o sea, no es que peleaban con el exterior, hasta el año 793 se pelean entre ellos, tienen comercio, lo que es la parte que hoy día sería Suecia, tenían más relación con la parte de Rusia y demás, mientras que la parte noruega y de Dinamarca son los que empiezan realmente a atacar el resto de Europa. La palabra Rusia viene de Rus, que significa hombre que rema. O sea, fijaros lo que viajaron y lo que se fueron mezclando con todo el mundo. Una cultura muy particular y además donde la religión germana digamos que sigue evolucionando y bueno, pues dentro de sus costumbres no podemos olvidar lo importante que eran sus dioses y cómo sus dioses amparaban las guerras y cómo para ellos era un honor morir. También hay que pensar que en aquella época un hombre a partir de los 40, 45 años iba a tener unos dolores de artrosis horribles y para ellos era preferible morir y saqueando, y era también una parte de su cultura, o sea, sus dioses, sus panteones, que tenemos que mencionarlos, porque mucha gente piensa que Odín, su dios principal al que le faltaba un ojo, pues que su dios principal era el dios de la guerra, y eso es falso. Realmente Odín era el principal de los dioses y era el más sabio, porque era el dios de la sabiduría, el único que fue capaz de beber del arroyo de la sabiduría y por eso perdió un ojo. El dios de la guerra se llamaba Tyr. Su mundo, que bueno, que lo sabemos ya de memoria prácticamente gracias a las películas de Marvel, ¿vale? Donde aparece su gran paraíso, el Valhalla, y donde está el Asgard, que es la ciudad principal donde viven los dioses. El Valhalla es un palacio donde iban los muertos. Y luego, por ejemplo, pues es muy curioso la adoración que tenían los vikingos al dios Thor, que era el dios más poderoso, que era hijo de Odín, que tenía un martillo que era el Mjolnir, y con ese martillo pues podía hacer auténticos prodigios. Y claro, tenía tanto poder Thor que no podía vivir dentro del Asgard y tenía un palacio para él aparte. Luego hay un detalle muy curioso sobre su religión, y ahora le quiero preguntar sobre esto tanto a Nicolás como a Jaime, que es que era tremendamente trágica, en el sentido de que sí, tú te morías, te ibas al Valhalla, si morías en batalla con tu espada manchada de sangre o tu cuerpo manchado de sangre, las valquirias te llevaban hasta ese Valhalla, pero una vez que estabas allí no era un banquete eterno. En algún momento de la historia Loki llegaría hasta la Tierra la llamaban Midgard, llegaría hasta la Tierra y entonces, como él era uno de los gigantes de hielo, empezaría a haber grandes heladas y en un momento los dioses bajarían desde el Asgard, llegarían hasta aquí, hasta la Tierra, hasta el Midgard, junto con los muertos reencarnados para tener una batalla en la que se decidiría el futuro del mundo. Esto se conocía como el Ragnarok, o sea, todos desde Asgard aquí a la Tierra, y aquí se decidiría el futuro del universo. O sea, era una muerte que te daba una paz entre comillas eterna, porque otra vez luego tendrías que volver a otra batalla en contra de los demonios que eran los gigantes de hielo. Tanto Nicolás como Jaime, qué visión tan apocalíptica del mundo. Hay culturas que se puedan, digamos, comparar con los vikingos con esto de que incluso ni siquiera hay una eternidad. La eternidad, entre comillas, no es tan buena porque luego otra vez tienes que irte a la batalla. Jaime. Pues los vikingos compartían este rasgo de morir en batalla, y que morir en batalla los lleva directo al paraíso, y era muy similar a la de los aztecas. Los guerreros aztecas que morían en batalla de una vez llegan al paraíso. Obviamente el que moría en la sociedad azteca, el que no moría peleando, llegaba a otro tipo de mundo, de otra estancia, y no tan agradable. Y inclusive en los
guerreros vikingos, se tenía pensado que después de que morían, que llegan al Valhalla, comían y bebían de noche, y de día combatían contra mujeres con las cuales después fornicaban, y algo similar también se ve en los árabes, que cuando dicen que mueren luchando por Alá, llegan al otro mundo para compartir harenes completos. Sí, y con eso, por ejemplo, a la gente que entraba en Daesh, en ISIS, se les lavaba el cerebro con ese tema de que si era un mujahidín y daba su vida por Alá, luego le iban a recompensar en el cielo. En fin, terrible. Nicolás, ¿hay algo comparable a los vikingos desde tu punto de vista o son muy particulares en esto? Bueno, yo creo también, como decía Jaime, creo que eso está presente en muchos pueblos, que es una manera de convencer a la gente de ir a la guerra. No hay forma de comprobar si es cierto que al morir peleando llegaban a esos paraísos, pero sin duda los guerreros lo creían, muchas veces como una forma también, como tú decías, de lavar el cerebro. En los vikingos es particularmente fuerte la idea de que, bueno, como muchas religiones, hay diferentes lugares a los que se llega según como hayas muerto. Es que ahora, con los avances de la ciencia, la longevidad, la medicina, digamos que la vida se considera que lo normal es vivir muchos años y que todos los hijos crezcan sanos y fuertes, pero hasta hace muy poco la historia de la humanidad era grandes cantidades de muerte, y las sociedades tenían que luchar para llegar a un nivel poblacional más o menos alto, igual que los vikingos en la zona de Escandinavia, por las condiciones. Y lo que quiero decir es que la idea de la muerte estaba muy presente, entonces buscar la mejor manera de morir se convertía en el gran objetivo. Todos sabían que iban a morir y todos sabían que iban a morir muy pronto, entonces morir de la mejor manera significaba triunfar como ser humano. Efectivamente, eso es muy curioso y yo los comparo en cierta medida, y hay mucha gente que me ha pedido que hagamos un programa de esto, y lo haremos, a los samuráis en Japón. Lo que pasa es que los samuráis, después de varios siglos de guerra, pues tuvieron tiempo de sentarse y entonces empezar a escribir y a cultivar la cultura y a darle una vuelta a esto. Y se escribe un libro muy famoso que es el famosísimo Bushido, o Hagakure, que significa escrito en las hojas, donde precisamente lo bueno de la vida, y la vida tiene sentido porque tiene un final. Entonces, afrontar la muerte como parte de la vida con valentía y con gallardía es lo que te hacía ser un hombre. Y claro, esto dentro de las culturas guerreras es fundamental, la aceptación de la muerte, y además de esa manera. Alejandro Bernal. Juan, es que hay que tener en cuenta que este legado vikingo fue tan impactante precisamente por la época en la cual irrumpieron en Europa. Hay que tener en cuenta que estábamos en pleno medievo, en una época donde la sociedad estaba muy influenciada por la religión, y llegan estos tipos, esta cultura de guerreros, donde literalmente la guerra era lo más importante que tenías en la vida desde que nacías, y el mayor honor con el cual te educaban tus padres era morir en el campo de batalla. Y desde luego esta era una oposición totalmente brutal a la cultura de la época. Hay que recordar que en ese momento en Europa estaba algo que se conoce como el derecho de pernada, es decir, que el señor feudal se pudiera acostar con tu esposa pues simplemente porque era propietario de las tierras. En cambio, los vikingos representaban la libertad, lo totalmente opuesto a esa cultura que era imperante en Europa en ese momento. Una libertad que se veía como anarquía. Nicolás Pernet. No, yo quiero, tú ahora mencionabas que toda esta mitología nórdica vikinga fue retomada luego en el siglo XX por Adolfo Hitler y el nazismo, y ya desde el siglo XIX, desde el final del siglo XIX, hubo un resurgimiento romántico, wagneriano de toda esta visión vikinga. O sea, ahora sentimos que están por todas partes los vikingos, como tú decías, en Marvel y en las series, pero hace ya siglo y medio también estaban por todas partes en las óperas de Wagner, y creo que tiene que ver con ese espíritu guerrero en un país que estaba unificado, Alemania, que se unificó tarde y que empezaba un proceso de expansión colonial en África, y luego en el siglo XX un proceso nazi. O sea, qué mejor que esa mitología de
de hombres fuertes, la leyenda de guerreros que morían con gusto para un país que estaba empezando a hacer la guerra, tanto así que lo llevó a 2 guerras mundiales. Creo que está muy conectado con este resurgimiento. Ese análisis me parece buenísimo. Jaime. Pues con respecto a esa época del resurgimiento del interés por la historia vikinga, debemos partir de un contexto. En esa época surgió en Europa, mediados del siglo XIX, el nacionalismo, la construcción de los Estados-nación, que es cuando Italia, que era una serie de reinos y pequeños principados, se une. Lo mismo sucede en Alemania. Alemania, para expandirse, tiene que luchar contra diferentes enemigos. Y uno de los primeros enemigos con los que luchó para adquirir parte de su territorio fue contra Dinamarca, cuando les arrebataron a Dinamarca esa parte de la península de Jutlandia que se llama Schleswig-Holstein. Y obviamente pues los daneses pues quedaron muy dolidos por la pérdida de parte de ese territorio. Y pues a raíz de eso empezaron también a buscar mucho sus orígenes como vikingos, porque pues como la historia parece una comedia, los perseguidos de antes después son los seguidores. Así sí, como claro. El cristianismo fue perseguido por los romanos, y cuando el cristianismo fue oficializado, los cristianos, los emperadores romanos, empezaron a perseguir a los paganos. Y así como en la Edad Media, los vikingos asolaban las costas del Báltico, a los pueblos sajones, ahora los descendientes de los sajones, que son los alemanes, atacan a los daneses. O sea, tratan como que compensar un poco ese sentimiento de inferioridad, buscando unas raíces muy fuertes. Por ejemplo, los alemanes obviamente buscaron sus raíces en los pueblos germánicos que invadieron el Imperio Romano, y a su vez los daneses y los otros pueblos de Escandinavia, Suecia y Noruega buscaron sus raíces vikingas, y en esa búsqueda incurrieron con un error. Surgió un estereotipo del vikingo, que es el que inclusive llegó hasta las caricaturas que veíamos los domingos, de Olafo el Amargado, el vikingo con cuernos, de cascos con cuernos, cuando jamás usaron esos cuernos. Eso era algo muy raro, inclusive era más común en la Europa del Mediterráneo, en la Edad Antigua, hacia finales de la Era del Bronce, los cascos de hierro en los filisteos y en algunos pueblos del Oriente Medio, que los vikingos. Sí, eso es muy curioso, y el análisis tuyo también genial. Surgen los nacionalismos y entonces todos buscan referencia de por qué yo soy más machote que mi vecino de al lado. Y eso es algo que yo creo que llega prácticamente hasta nuestros días. Es muy curioso el estereotipo ese de los vikingos con cuernos y demás. Y efectivamente, los cascos vikingos no tenían cuernos, eran cascos de piel muy dura, con tiras de metal, tenían también nariguera. Luego en la siguiente hora vamos a hablar sobre la guerra vikinga, y son toda una serie de estereotipos que han surgido sobre esto. Ya os digo, cuando os contemos la parte de la guerra vikinga, yo creo que os va a sorprender, porque es muy, no sé cómo decirlo, muy particular, ¿vale? Pero bueno, pues realmente sí era un pueblo guerrero, sí era un pueblo que consagraba su vida a la guerra. Esto es una realidad, aunque hoy nos aterrorice, pero hay que poner esto en el contexto de hace 1200 años, que es lo que hablaba al comienzo del programa. Faltan un par de minutitos para terminar y vamos a dar paso a algún trino, alguna pregunta. Pero bueno, falta un minuto, ya no hay tiempo. Bueno, no os preocupéis, que conforme arranquemos la segunda hora, arrancamos con vuestras preguntas, no se me olvida ni mucho menos. Y tanto Nicolás como Jaime, como Alejandro, como yo, os las responderemos con muchísimo gusto. Para mí todo esto es una época fascinante, porque aunque los vikingos fueron tremendamente crueles, fueron capaces de sacudir la historia, de viajar por toda Europa, de pisar América. Luego os explicaremos eso también en la segunda hora, las expediciones vikingas, pero realmente sacudieron el mundo conocido.
y impulsaron un proceso en la historia que es muy importante y que se nos olvida, que es la globalización. Realmente los vikingos hicieron que el mundo fuera un poco más global, porque conectaron y pisaron todos los pueblos de Europa, y el final de los vikingos cuando se cristianizan, que luego nos lo va a contar Alejandro Bernal, hacen que realmente Europa empiece a ser ya un continente totalmente interconectado. Y esto, cuando uno ve documentales de vikingos, lo recalcan mucho los historiadores porque es completamente cierto. ¿Qué opináis de todo esto? A través del numeral Vikingos Caracol. Viene ya el informativo, pero no os vayáis, que ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Muchas gracias a todos. Somos cuartos del país en Trending Topic y, como lo prometido es deuda, Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están preguntando ahora mismo los noctámbulos? Y yo me quiero adelantar hoy porque hay una pregunta que me parece buenísima, porque dice Karen Ospina: siempre me he preguntado qué hubiera sucedido si los pueblos vikingos se hubieran decidido a asentarse y colonizar América. Pues yo voy a dar mi opinión y me gustaría saber la de Nicolás y la de Jaime. Desde mi punto de vista, bueno, no hace falta saber mucho de historia. América iba a ser conquistada. Eso está clarísimo, porque la diferencia tecnológica de guerra de Europa con América era enorme, incluso ya en el siglo X. Lo que yo creo que hubiera pasado si los vikingos se hubieran quedado en América, en concreto en lo que hoy día es Canadá, y los europeos se llegan a enterar de eso, creo que posiblemente tendríamos una América donde hubiera habido muchos más colonizadores, no solamente españoles, portugueses, franceses y ingleses, sino que hubiera venido aquí, yo qué sé, yo creo que alemanes, italianos, hasta griegos, o vete a saber qué. En mi opinión, que estoy elucubrando porque no lo podemos saber, ya que eso no sucedió. ¿Qué opina Jaime y Nicolás sobre esta pregunta, que me pareció buenísima? Hazle, Nicolás. Yo creo que lo que hubiera pasado es que tal vez, bueno, para empezar hay que entender que un poco Canadá estaba muy lejos de México, por ejemplo, aunque para ese momento ya había civilizaciones mexicanas importantes en Mesoamérica, los mayas en Yucatán. Es posible que el contacto se hubiera demorado un tiempo en darse, que hubiera llegado, por ejemplo, noticias, porque bueno, Juan G. habla de cómo se hubieran enterado en Europa de su llegada a América. Yo pienso es cómo se hubieran enterado los otros pueblos de América sobre la presencia de unos hombres diferentes, barbudos, allá en el norte. Creo que si hubieran estado suficiente tiempo, desde el siglo X en adelante, habría llegado eventualmente la noticia de estos pueblos a Mesoamérica, y habrían establecido contactos que hubieran hecho menos drástico el conocimiento de europeos cuando llegara más adelante, que seguramente iban a llegar en algún punto, pero justamente como no tenían ni idea de esa existencia, aunque después quedaron mitos sobre hombres barbudos que tal vez venían de los vikingos, pero que como fue se asentaron temporalmente, no llegaron a establecer, digamos, esa comunicación fluida. Creo que eso habría ayudado de pronto a que en América se conociera la existencia de europeos con más calmita, con más tiempo, con más tiempo de adaptarse a la noticia. Un día podemos hacer un programa de la conquista de América, que me parece un tema súper interesante. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Aquí Juan Jesús nos escribe Jaime Horacio, nos saluda desde New Jersey, en Estados Unidos, y Paula Castillo nos pregunta: ¿los guerreros vikingos acostumbraban a realizarse tatuajes o solamente se dibujaban diseños con pintura cuando iban a la guerra? Se tatuaban con diferentes símbolos que eran runas y símbolos de sus dioses. Correcto. ¿Qué más preguntas hay? Aquí Débora Pedreira nos saluda desde Argentina y nos contesta la primera pregunta que nos hizo usted, Juan Jesús. Dice que de elegir se inclinaría por los vikingos. Mr. X nos comenta: las vikingas podían llevar sus propios negocios, tener propiedades
heredar y administrar los bienes de la familia. Sin embargo, su poder se limitaba a la esfera privada. Las decisiones que afectaban a la comunidad estaban en su mayoría a cargo del poder militar. Y de los hombres, efectivamente. Aunque las mujeres también iban a la guerra, ¿eh? Las mujeres vikingas, bueno, algo que era muy propio en los pueblos bárbaros. Jaime. Sí, pues las mujeres vikingas tenían eran muy similares su comportamiento a los otros pueblos germánicos. Los germánicos, cuando invadieron el Imperio Romano, no solo eran los hombres, también las mujeres las que iban a la guerra. Inclusive era una característica muy común de los pueblos nómadas del Asia Central. Tanto los hunos, iban hombres y mujeres a la guerra, los tártaros también, y uno de los pueblos que más se expandió en todo lo que fue la estepa europea y el Asia Central, los excitas, también las mujeres combatían. Inclusive dicen que el origen del mito de las amazonas viene por esto, cuando habían mujeres guerreras luchando a la par con los hombres. Sí, eso era muy común en muchos pueblos germánicos y crónicas romanas comentan que había tribus incluso que iban hombres, mujeres y niños, en el sentido de o ganamos o nos vamos todos al carajo, o sea, pero aquí esclavo nadie, sí, eran pueblos muy, muy guerreros. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Aquí Usa Tus Ilusiones nos envía un saludo desde Quebec, Canadá, y nos dice que está cerca a la región donde llegaron los vikingos por primera vez a América. Y Oscar Cáceres nos pregunta, ¿Eric el Rojo era vikingo? Sí, claro, súper vikingo. Eric el Rojo es el descubridor de Groenlandia, que es la historia, bueno, le iba a contar más para adelante cuando hablásemos de las expediciones. Eric el Rojo sale de Islandia y llega y descubre Groenlandia y le pone Groenlandia, que significa tierra verde, pues para hacer que llegaran más pobladores, porque Groenlandia de tierra verde tiene poco, allí hay hielo, todo el que quieras y más. Y entonces se ve que como el asentamiento no era muy fácil, pues uno de sus hijos, Leif Erikson, sale de viaje y se asienta en la península del Labrador, en concreto en un sitio que se llama Lonesome Meadows, que es excavado en los años 70 por diferentes grupos de arqueólogos, que es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1978. Si mal no recuerdo, y no hay absolutamente ninguna duda de que los vikingos estuvieron en América, porque en las excavaciones se encontraron objetos vikingos, había objetos como agujas y demás que pertenecían a mujeres, o sea, hubo grupos familiares, se encontraron los restos de 8 casas y además de diferentes túmulos, o sea que no hay absolutamente ninguna duda de que los vikingos estuvieron aquí. El tema arqueológico era, al principio, cuando hubo una discusión hasta que se encontró esto, es que en las sagas, que es donde se escribe esto, comentan, y esto es como muy chistoso, que Leif Erikson pues llama a los habitantes de la región escraelingos, que viene a decir bárbaros, que eran unos tíos muy pesados, que no paraban de pegar gritos y de tirar flechas, y era una gente como muy incómoda, nunca hace amistad con los aborígenes de la zona, y muy posiblemente eso, y que era un grupo muy reducido, hizo que se cansaran y dijeran, nos damos la vuelta, que aquí no hay forma de vivir. Y aquello acabó así. Y la polémica era porque Vinland significa la tierra del vino. Y los arqueólogos hasta los años 70 decían, es imposible, pues porque en la península del Labrador no nace uva silvestre. Pero es que no pensaban, o no pensaron, o no se dieron cuenta que los vikingos no hacían vino de uva, hacían vino de grosella. Y realmente en la península del Labrador sí hay grosella silvestre. O sea que podían hacer el vino que ellos hacían en la península escandinava. Bueno, una pregunta más y seguimos con la tarea. Sebastián Muñoz. Los vikingos eran tan temibles que en el Imperio Bizantino se creó una guardia conformada por hombres de Escandinavia y de Rusia. Efectivamente, eran unos mercenarios, eran los mejores de Europa y los mejores pagados. Jaime. A estos mercenarios les llamaban varegos, que es una palabra de origen escandinavo que significa juramento. Cuando los vikingos juraban lealtad a alguien, era hasta la muerte. No eran simples mercenarios, sino que hacían un juramento, y estos varegos eran inclusive las principales tropas de asalto de los emperadores bizantinos, y estas tropas se mantuvieron prácticamente en Constantinopla hasta la Cuarta Cruzada. Pero esta tropa de varegos no fue durante los últimos
durante sus últimas épocas homogéneamente vikingas, sino también a veces llegan rusos o inclusive normandos del norte de Francia y hasta sajones, por la fama de la buena paga que les hacían los emperadores bizantinos a esta guardia. Inclusive eran muy bien premiados por sus acciones en batalla contra los búlgaros y contra los árabes. Vamos a hablar de la guerra vikinga. ¿Cómo fueron capaces de enfrentarse al resto de europeos y salir triunfantes en tantas ocasiones? Básicamente, la guerra vikinga era muy diferente a la guerra que había en Europa. En Europa había caballeros que iban todos recubiertos con armadura de hierro, escudos. Y lo de los vikingos era completamente distinto. O sea, los vikingos no llevaban armadura, lo más que llevaban era una cota de malla, o llevaban piel muy, muy dura. El casco que hemos dicho sin cuernos. Los cuernos, por cierto, los utilizaban para beber cerveza, que yo bebí cerveza en cuernos, está muy fresquita. Y eran muy móviles, tenían una movilidad mucho mayor que la de sus enemigos, tenían una posición defensiva con la que avanzaban, que eran unos muros de escudos, que la gente que ha visto la serie Vikings pues creo que lo tiene como muy claro, y luego utilizaban también mucho el hacha, además de la espada. Luego eran grandes tiradores de piedra con honda, y además con todo el tema de los arcos. Y luego lo que hacían básicamente también era una guerra de guerrillas. Iban, asaltaban un sitio, se escondían, se movían, o sea, no hacían una guerra convencional como estaban acostumbrados en el resto de Europa, y eso les dio grandes ventajas. Luego eran también unos genios a la hora de infundir terror, o sea, realmente hacían barbaridades, eran muy crueles para que el resto de pueblos que había cerca huyera en vez de presentarles batalla. De todas formas, fueron capaces de enfrentarse a tropas enteras y a grandes reyes y a saquear grandes ciudades. O sea, eran unos genios de la guerra. Como comentaba antes Nicolás Pernet, realmente pues se les adiestraba en las armas y en la guerra desde que eran niños, como le pasaba por ejemplo a los espartanos, que a los 7 años la propiedad de los hijos pasaba a ser del Estado y se les adiestraba como guerreros. La fuerza de élite dentro de los vikingos, y esto es muy particular, eran los Vikings, que de esto hay 1000 leyendas. Poco sabemos, pero sí sabemos, por ejemplo, que eran, bueno, pues como decía Jaime, o sea, dentro de los Vikings, pues había guerreros que acababan siendo bien mercenarios o bien parte de la escolta personal de los mejores reyes de Europa, de los reyes con más plata, porque podían pagar esos guerreros. Pero antes de que entre Jaime, que me está levantando la mano, Alejandro Bernal, ¿qué eran los Vikings? Pues Juan Jesús, básicamente eran unos mercenarios míticos dentro del ámbito de la cultura vikinga. Había algo muy curioso, Juan Jesús, y es que estos guerreros de élite tenían que pasar por un proceso de selección. No cualquier vikingo podía ser parte de los Vikings, y básicamente se podía entrar después de los 18 años, y una vez pasabas una prueba que era como una especie de duelo en el cual pues o vencías o te mataban. Una vez pues podías superar esta batalla, tenías que quedarte en esta orden mínimo hasta los 50 años de edad o hasta que fallecieras en combate. Después de ingresar como en esta especie de clan de estos guerreros élite dentro de los vikingos, los hombres, quienes eran Vikings, eran adiestrados en el uso de armas. También se les enseñaban tácticas de guerra, secretos que podían utilizar en el campo de batalla. Y algo muy curioso, Juan Jesús, y muy importante cuando hablamos de los vikingos, se les daba un acceso a la sabiduría de Odín, es decir, se les daba un conocimiento, un sustento religioso para todas las acciones que iban a efectuar en el campo de batalla. Y ellos, dentro de las estructuras que tenían estos guerreros élites, estos Vikings, tenían una serie de juramentos, unas reglas bastante específicas, Juan Jesús oyentes, que eran las siguientes. Pues, por ejemplo, ellos no podían combatir entre ellos. Ellos simplemente tenían que combatir a un enemigo, pero no podían combatir entre Vikings.
también eran soldados que tenían que siempre guardar respeto entre ellos, no podían faltarse el respeto dentro de la orden ni dentro de la logia, y básicamente tenían una disciplina ejemplar, tan ejemplar que se convirtieron básicamente en los mercenarios más importantes de Europa y del mundo en ese momento. Reyes de Arabia, reyes de Europa contrataban a Home Vikings para que estuvieran dentro de su escolta personal, porque eran guerreros muy hábiles y muy temibles. Sí, eso es muy curioso, y además la ciudad, el sitio sagrado para ellos, donde se convertían en Home Vikings, que se llamaba Jonsborg, pues es un sitio que está entre la leyenda, la realidad. Se sabe que la historia de este lugar termina en el año 986 después de Cristo, en una batalla que hay cercana, pero es todo un misterio porque sabemos muy poco de ellos a través de las sagas y luego por los textos europeos, porque eran los mercenarios mejores pagados del mundo. Es una cosa bastante curiosa. Jaime, ¿qué nos querías contar, amigo? Pues de entre estos guerreros de élite había unos muy especiales, incluso eran los más bravos de los vikingos, que eran los famosos berserkers. Berserkers, sí. ¿Por qué se les llama? Porque ellos por lo menos se ponían pieles de oso o de lobo, y inclusive se dicen que andaban completamente desnudos, pero para ir a la batalla se drogaban con hongos alucinógenos, y que había una regla, que por cada ejército vikingo tenían que haber máximo 12 berserkers. Sí. Y estos infundían más pavor que el resto de los guerreros. O sea, prácticamente iban tan drogados que iban de una y no conocían el miedo ni nada, podían llevarse por delante todo el que... Y eso era lo que más infundía terror. O sea, era un tipo de estos alto, con prácticamente, utilizando, perdónenme el término, la audiencia, trabado, o sea, tan drogado estaba que se llevaba todo, y hasta que no lo mataba, no descansaba hasta que no lo matan o queda agotado del esfuerzo que hacía. Eso es muy curioso porque los textos de la época nos cuentan que estos berserkers, que efectivamente no podían ser más de 12, y además era un tema que iba de padres a hijos, de generación en generación. No podía ser berserker cualquiera. Posiblemente cogían a los 12 más brutos del clan, o los 12 más grandes, o lo que sea, y esto luego pasaba de generación en generación. Tomaban cerveza con cornezuelo de centeno antes de ir a la batalla, por eso se iban tan drogadísimos. Y es muy curioso porque cuentan las crónicas que cuando saltaban del barco, porque estos ni iban en formación ni en nada, o sea, iban completamente desnudos con piel de lobo o piel de oso que les cubría, y ellos a sí mismos iban mordiendo el escudo o se hacían cortes para ir sangrando. Entonces, claro, pues imagínate que tú estás en una aldea en Normandía en el siglo IX cuidando gallinas y cerdos y ves a 12 tipos así y sales corriendo, vamos, y llévate lo que quieras, que yo en este lío no me meto. O sea, tenían una táctica de guerra psicológica que era buenísima. Han parado, obviamente, por un tema religioso que por desgracia desconocemos, porque no ha quedado una constancia escrita de lo que sucedía. Alejandro Bernal, quería contar algo. Juan Jesús, es que era tan impresionante, comentan los relatos de la época, ver un berserker que muchas veces, o sea, imagínense un tipo de más de 1,90 gritando, haciendo ruidos guturales, mordiendo su escudo, cortándose a sí mismo, semidesnudo ante temperaturas gélidas. Era un impacto tan brutal que decían que las tropas enemigas muchas veces sin combatir se alejaban. Es más, los propios vikingos que iban con ellos en las embarcaciones muchas veces ni siquiera se les acercaban, porque comentaban que estos berserkers literalmente atacaban a todo lo que se les atravesara, incluso a sus propios compañeros. Así que así de fieros eran estos guerreros élite. Sí, o sea, cuando se drogaban incluso sus compañeros se apartaban porque podían matarlos. Y hay alguna crónica muy chistosa que comentaba, por ejemplo, que en un ataque, juraré que fue Inglaterra, pues se ve que uno se pasó de cerveza con cornezuelo y en vez de saltar para la playa saltó para el otro lado y se ahogó. O sea, que era un tema como que muy curioso, o sea, porque a alguno le gustaba demasiado la cerveza con cornezuelo y abusaba. Pero los vikingos realmente, desde mi punto de vista, fueron unos genios de la guerra. O sea, en lo suyo fueron buenísimos. No sé si Nicolás quería comentar algo. Sí, sin duda eran unos genios de la guerra y eran guerreros
que infundía mucho miedo, pero yo quería también resaltar la inteligencia política de los vikingos, porque además de la guerra ejercía la capacidad de establecer lazos sanguíneos con la realeza, como hicieron en Francia con Carlos III, cuando Ralón se casó con uno de sus hijas, y además lograron un acuerdo para hacerse a la parte de la Normandía, el norte de Francia, en un acuerdo político que además jugó con lo que tú mencionabas ahora, con la amenaza psicológica que ya los vikingos implantaban. La fama que tenían los ayudaba a evitar la guerra muchas veces. A veces nada más cobraban un rescate por las aldeas, por las ciudades, por los pueblos, como los piratas en el Caribe, que llegaban a Cartagena, a Portobelo, y decían, a cambio de tanto dinero no vamos a atacar la ciudad. Igual los vikingos llegaron a hacer eso justamente para ahorrarse muchos combates, y como ya les dije, también les alcanzó la reputación para llegar a un acuerdo con el rey de Francia, casar a uno de sus líderes, a Rolón, con su hija, y acceder a un territorio del tamaño de Normandía, que todavía se mantiene con ese nombre. Así que además de grandes guerreros, también fueron muy inteligentes en la política. Efectivamente, acabaron haciendo política y fundaron ciudades como Dublín, que hoy en día es la capital de Irlanda. O sea, fueron tremendamente inteligentes. O sea, no eran solamente unos brutos que iban dando espadazos y poco más. Jaime Gutiérrez. Pero inclusive eran tan buenos guerreros, pero muchas veces la lealtad de ellos los cambiaba cuando había un buen rescate. Inclusive algunos reyes ingleses y franceses contrataban vikingos para pelear contra sus propios compatriotas. O sea, la diferencia, o sea, podrá ser muy mi amigo y todo, pero aquel me está pagando un buen montón, y por ese buen montón te llevo por delante. Eso sí, fueron, o sea, así como eran tan amantes de la guerra que las lealtades podían cambiar en cualquier momento gracias a los pagos en oro de los reyes medievales. Efectivamente, es que los clanes cogían y se aliaban con quien pensaban que podían hacer mejor los ataques, o como tú has dicho, o sea, eran mercenarios y les importaba la plata y ya, o sea, tenían lo de la palabra libre en toda la máxima expresión y su sentido. Es un tema muy curioso. Luego también muy fundamental en la guerra vikinga el tema de los drakar, de los barcos de dragón, que eran unos barcos muy ligeros que ellos crearon y que tenían la ventaja que podían moverse perfectamente por mar y por los ríos, o sea, y luego además el tema de que pues los barcos, aunque tenían las famosas velas cuadradas que hemos visto en todas las películas, pero llevaban un montón de remeros y pues tenían una gran movilidad, igual que ellos en la batalla, y eso les daba una gran ventaja táctica. O sea, fueron unos genios de la guerra y de la guerra naval también. Jaime quería comentar algo, tiene un minutito que viene el boletín deportivo. Sí, inclusive estaba leyendo que era tal la velocidad que según lo que estimaban era más o menos 27 kilómetros por hora lo que remaban. Imagínate, remando quién sabe cuántos días, y claro, llegan a la batalla ya con severo músculo, eso ya, mejor ¿para qué? Ese era el gimnasio de ellos, remar. Sí, claro, estaban súper fuertes efectivamente, y además remaban hasta justo el momento antes de la batalla, o sea, y no les mermaba la fuerza para nada. O sea, es un tema que si uno lo analiza a día de hoy era algo pero tremendo, o sea, sobrehumano realmente. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vikingos Caracol, que somos terceros del país. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. No os vayáis, que viene el boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Repito, muchas gracias a todos. Somos terceros del país en Trending Topic, y con el numeral Vikingos Caracol nos podéis hacer todas las preguntas que queráis, que ahora en muy poquitos minutos ya vamos a darle paso a vuestros comentarios y preguntas. Bueno, los vikingos, la era vikinga, estos hombres que se consagraban al dios Odín, al dios Tyr, al dios de la guerra, que querían y pensaban que tenían el mismo poder que el dios Thor, el dios del trueno, y que cambian el mundo. Y que
además de esas guerras y de ser tan diplomáticos, realmente lo que son es unos fabulosos viajeros. He contado ya cómo llegan hasta América. Leif Erikson, fundan la ciudad de Dublín, regiones enteras como Normandía, donde se funden ya con la población europea, llegan al Mediterráneo, asaltan al Andaluz, llegan a saquear Sevilla, la ciudad de Sevilla, aunque los árabes ponen cadenas en el río Guadalquivir y consiguen que la expedición no salga bien, pero realmente no paran de viajar, y países como hoy, por ejemplo, es Islandia, se lo debemos a que los vikingos son los que colonizan Islandia. Es muy curioso porque en el siglo X después de Cristo, creo que comentaba esto antes, los vikingos crean en Islandia el primer parlamento de la era moderna, un parlamento que a día de hoy sigue funcionando. No se quedaron en América, sí se quedaron en otros muchos sitios y realmente remodelaron lo que era la Europa de aquella época. Nicolás, Jaime, los vikingos como viajeros, realmente es que no lo podemos comparar con nada de lo que había en Europa. Un tío antes nacía en Inglaterra o en Francia o en España y de ahí no se movía en toda su vida y no salía de su pueblo. En cambio estos, pues les encantaba viajar y veían los viajes como una forma de saqueo, pero también como una forma de ver nuevas oportunidades. Sí, eran navegantes sin duda muy avesados y muy lanzados a la aventura, que también se requiere valentía para ello. No es nada más en la guerra enfrentarse a otro hombre y correr el riesgo de morir o matar, también irse mar adentro sin saber qué tan lejos está la tierra que lo espera es un acto de valentía y de temeridad. En ese sentido son, creo, más avesados que los piratas del Caribe, que en el Caribe ya sabían qué islas había, más o menos qué rutas, a dónde robar. Sin duda implicaba un gran peligro, pero los vikingos muchas veces se iban sin saber cómo iban a llegar, qué iban a encontrar, y iban improvisando sobre la marcha. Así que en ese sentido eran viajeros muy valientes, que además terminaron por influir a Europa, por cambiarla por completo. O sea, la raíz vikinga puede ser tan fuerte como lo fue la griega, la romana, y eso es mucho decir. O sea, que realmente están en la base del pueblo europeo, que todavía hoy creo que no lo recuerda un poco con esa mirada que fueron los ingleses y franceses que prolongaron, porque justamente lo que tú decías ahora es interesante. No sabemos muy bien cómo fue su vida en Islandia, en Groenlandia, en el norte de América, porque las fuentes más poderosas fueron las europeas, las españolas, inglesas o francesas, pero sin duda crearon unos países, unos estados, unos gobiernos bastante progresistas, avanzados, no tanto democráticos, pero sí un poco un gobierno entre iguales, que ya es mucho decir. Sí. Pues, y en zonas en donde las fuentes fueron después un poco las sagas o las historias que fueron escritas después de la era vikinga, así que muchas no son fuentes históricas exactas. Entonces, justamente lo que no conocemos de ello puede ser tan interesante o más de lo que sí conocemos. Y por eso se convirtieron en leyenda, creo yo. Como sabemos que hicieron unas cosas muy importantes y muy fuera de lugar para la época en la que sucedieron, y lo que nos llegan son las sagas como fuente suya, las fuentes europeas están claras, los ponen como unos bárbaros y ya, realmente esto hace que se acaben convirtiendo en leyenda. La influencia vikinga en lo que es la actual Rusia y Ucrania sobre todo es tremenda en la historia, y la serie Vikings lo refleja genial. Al principio del programa comentaba que la palabra Rusia viene de Rus, que significa hombre que rema. O sea, realmente es una gente que se expandió y que transformó el mundo. Jaime Gutiérrez, ¿qué opinas de esta herencia vikinga? Fue una herencia muy fuerte, inclusive en la genética, porque con los vikingos también hay un cruce genético con otras poblaciones, sobre todo de Escocia y de Irlanda. En Irlanda dejaron una huella muy fuerte. Por ejemplo, nosotros tenemos asociado de que el vikingo
era completamente rubio. Muchos de estos eran pelirrojos, inclusive la imagen que se tiene de Thor a través de las caricaturas de Marvel no corresponde con la imagen del Thor legendario, porque Thor era pelirrojo. Inclusive muchos de estos, de la gente pelirroja, que es muy común en Irlanda y en Escocia, vienen las incursiones vikingas y de sus colonos que ellos dejaron ahí, Sí. prácticamente. Eso por un lado. Estos vikingos también, como a medida que asolaban Europa y el Mediterráneo, porque pues también llegaron hasta, como tú has dicho, hasta el sur de España, traían poblaciones de otras partes, inclusive se habían uniones con mujeres que eran esclavizadas, y una de las cosas que se descubrió hace pocos meses es que no todos los vikingos eran prácticamente blancos, sino que hay algunas mezclas, sobre todo con los del sur de España, que algunos tumbas se encontraron rasgos mestizos, o sea, cabellos negros y pieles más morenas. Había mucho de esta mezcla, inclusive no solo del sur de Europa, de España, sino también con gente del Mar Negro, porque ellos incursionaron inclusive hasta Asia Central, obviamente no en grandes expediciones, pero sí como comerciantes, y había matrimonios con mujeres de estos pueblos, por lo general con algunas princesas, como para resaltar uniones entre esos. Sí, es muy curioso porque, por ejemplo, yo que soy del sur de España, en Andalucía, y tú te puedes encontrar en Andalucía, aunque es muy raro, gente rubia con los ojos azules, y a nivel genético efectivamente son descendientes de antiguos vikingos, ya que muchos cuando llegaron allí fueron capturados, durante mucho tiempo fueron esclavos y no se mezclaron, y luego se acabaron mezclando con la población local. Y esa genética, que es extraña, pero yo tengo un amigo mío en mi pueblo que es pero rubio con los ojos azules, es obvio descendiente de aquellos esclavos vikingos. Sí, es un tema muy curioso. O sea, se mezclaron con muchísimos pueblos del mundo y, repito, transformaron la Europa medieval. Bueno, pues esto duró unos 300 años, porque al final, pues fíjate, con el pueblo más guerrero del mundo, quien acabó no fue la guerra. Quien transformó la sociedad vikinga fue ni más ni menos que el cristianismo. Alejandro Bernal, ¿cómo fue el fin de la cultura vikinga? Y precisamente, Juan Jesús, para hablar sobre cómo penetró el cristianismo en una de las culturas más guerreras de la historia, tenemos que hablar de dos personajes fundamentales en este proceso. El primero de ellos, el rey Olaf Tryggvason, o también conocido como Olaf I. Lo que nos cuenta la historia es que Olaf I era el hijo de su madre Astrid, muy educado dentro de los principios y la cultura guerrera vikinga. Cuando llegó a su adolescencia, este chico partió en una expedición al mar Báltico, y en este lugar sostuvo una batalla en donde quedó prisionero por un jefe tribal de esta zona, el rey Clercon, y Clercon convirtió en esclavo a Olaf I. Durante varios años estuvo ahí básicamente siendo un siervo de este señor, hasta que por cuestiones del destino un tío de Olaf I lo observó, lo compró como esclavo, lo llevó de nuevo a su ciudad de origen y nuevamente lo adiestró, lo imbuyó dentro de la cultura vikinga que había perdido haber sido esclavo. Por cuestiones de la vida pasó el tiempo, y en la ciudad de Novgorod, Olaf I se volvió a topar con Clercon, y allí, tal y como cuentan los relatos de la historia, le partió la cabeza en dos con su hacha. Olaf I se dedicó, después de cobrar esta venganza, nuevamente a hacer saqueos, a vivir la vida normal que vivían los vikingos en esa época, hasta que en una oportunidad viajó hasta Polonia, en donde conoció a Geira, la que después sería su esposa. Y cuando viajó a Polonia se percató de algo muy importante, Juan Jesús y oyentes, y es que el poder no se podía ejercer únicamente por los saqueos y la guerra, sino que también se podía ejercer a través de la diplomacia y de la unión de familias poderosas que
a su vez le darían más riquezas materiales que las que podía conseguir cuando estaba en batalla. Pasó el tiempo, en el año 984 falleció su esposa Geira y nuevamente Olaf quiso volver a sacarse toda esa tristeza, esa frustración, retomando sus raíces vikingas y nuevamente pues realizando saqueos y todo este tipo de actividades que eran muy habituales en su cultura, hasta que en un punto dentro de los saqueos llegó hasta las Islas Sorlingas, en lo que hoy se conoce como Gran Bretaña, y allí conoció a un ermitaño, y este hombre le vaticinó a Olaf I que iba a ser rey. Curiosamente, esta zona, Juan Jesús, era muy conocida porque muchas personas se habían convertido al cristianismo en esta zona, y parece que toda esta influencia realmente afectó a Olaf I. Este hombre terminó convirtiéndose en efecto en cristiano. Después de estar en Gran Bretaña, desembarcó en Dublín, se casó con la hija de un rey, y sucedió algo muy curioso que comentan las crónicas de la época que hablan sobre la historia de Olaf I. Este señor se batía en duelo contra todas los hombres que trataban de pretender a esta mujer de la realeza irlandesa. A todos los vencía y a todos les perdonó la vida, mostrando mucha bondad, mostrando pues que estos principios cristianos realmente lo habían afectado y era la nueva fe que estaba adoptando. Este señor, Olaf I, regresó a Noruega, retó al rey que se encontraba en ese momento, intentó batirse a duelo, pero no tuvo que hacerlo, Juan Jesús, porque un esclavo del quien entonces era el rey de Noruega, Hakon Harald, lo decapitó. Y como paga, Olaf I decapitó a este mismo siervo que había asesinado al rey de Noruega. Curiosamente, Olaf I veía esto no solamente como un signo de buena suerte al convertirse en el máximo monarca de esta región, sino que también su gran ambición era reunir a todos los pueblos vikingos y convertirlos al cristianismo. Así que fue algo muy loco lo que sucedió, y es que Olaf I mandó asesinar a todas las sacerdotisas vikingas, a sacrificarlas, porque las veía como una creencia pagana que atentaba en efecto con esa nueva fe que había adoptado. Desde luego, muchos de los pobladores de la zona comenzaron a sentir rechazo y repudio por estos actos de Olaf I, y pues lo que nos habla la historia es que en efecto Olaf I en el año 1000 de nuestra era falleció. Su navío se perdió arrastrado por las corrientes durante la batalla de Svolder. Este legado del cristianismo también se mantuvo, Juan Jesús, por un personaje también fundamental en el cristianismo dentro de los vikingos, el rey Olaf Haraldsson, el que es conocido como el primer vikingo reconocido como santo por la Iglesia Católica. En el caso de este hombre, pues bueno, fue un hombre que también, pese a haber sido educado dentro de los principios del cristianismo, de los vikingos, conoció el cristianismo. Este mensaje le caló mucho en su vida, se casó con la hija del rey de Suecia, y realmente impulsó muchísimo lo que fue el asentamiento del cristianismo como creencia, como religión en Noruega. Mandó construir iglesias, mandó a ir sacerdotes. Muchos de los pobladores sentían animadversión sobre estos actos que estaba haciendo el rey Haraldsson, y pues fue algo muy curioso. Este señor promovió leyes donde prohibía el rapto, prohibía los saqueos, prohibía la poligamia, y básicamente instauró por la fuerza los preceptos cristianos. Los ingleses y los daneses en ese momento, fue algo muy curioso, percibieron esto como realmente un gesto de debilidad e intentaron atacarlo. Sin embargo, el rey Haraldsson se replegó en Suecia, tomó fuerzas, contraatacó, y sucedió algo que es un hito, no solamente dentro de la cultura vikinga, sino dentro del cristianismo en Europa, Juan Jesús. Y es que ocurrió una batalla cuando el rey noruego, Olaf Haraldsson, intentó combatir contra las tropas danesas e inglesas. Falleció en la batalla de Skillestad el 29 de julio del año 1029. En ese momento el rey perdió su vida,
Y sucedió algo que las crónicas relatan, uno de los hechos más impactantes de la historia del cristianismo en Europa. Mientras su cadáver estaba fresco, un labrador ciego tomó parte de su sangre con sus manos, se la restregó en sus ojos y después comenzó a ver. Es decir, el rey Olaf Haraldsson no solamente se convirtió en un gran monarca que promovió el cristianismo, sino en un auténtico santo, un hombre cuyo cuerpo, cuya sangre podía hacer milagros. Su cuerpo fue llevado a la catedral de la ciudad de Nidaros, que a propósito después del tiempo se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importantes del norte de Europa, Juan Jesús. Efectivamente, la catedral de Nídaros, yo he tenido la suerte de estar allí 2 veces y he estado delante de la tumba de Olaf el Santo, y la catedral es una cosa muy loca, la fachada, pues porque claro, de repente ves allí una efigie de un tipo con un hacha y cabezas debajo y tal, que es Olaf I, y claro, tiene unas escenas vikingas muy curiosas. Hoy día la catedral ya no es católica, es luterana. Y la verdad que es que Nídaros y la catedral y el entorno es un sitio muy muy espectacular. Lo conozco bien y es una auténtica maravilla. Creo que Jaime quería contar algo. También hay otro personaje que influyó mucho en el cambio del paganismo al cristianismo por parte de los vikingos. Y un personaje que inclusive trascendió las fronteras, los límites del tiempo. Este personaje se llamaba Harald Batland, mejor conocido como Diente Azul, inclusive que que en inglés se traduce como Bluetooth, y el nombre de él en rúnico sirvió para ser adoptado como símbolo de la telefonía celular, de las conexiones Bluetooth. Qué curioso, no sabía eso, Jaime. Sí, resulta que este rey, pues no quería mantener su herencia vikinga pagana. Cuando llega hacia el año 960 de nuestra era, un monje alemán oriundo de Wurzburgo, inclusive el nombre es curioso, parece nombre de un personaje de Dragon Ball, que llama el monje Popo, con doble P la segunda, y lo retó y una especie de duelo. Esto es algo más de leyenda, en la que este monje le iba a probar que era más fuerte el dios cristiano que el dios vikingo. Y resulta que este rey le puso una prueba que era muy usual en la Europa medieval, algo así como que en España se conocía como el juicio de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien quería superar una prueba, demostrar su inocencia, tenía que sostener una barra de hierro ardiente en sus manos. Y dicen que este monje sostuvo esta barra de hierro en sus manos y no le pasó absolutamente nada. Eso causó un impacto psicológico en el rey y en todo Dinamarca, e hizo que este rey se convirtiera al cristianismo hacia el año 965. Qué curioso, no conocía esa historia, me parece fascinante. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que comentan los noctámbulos ahora mismo a través del numeral Vikingos Caracol? Aquí Martín Prieto nos dice lo siguiente: pregunta para Nicolás y Jaime, ¿cuál fue el mayor legado de los vikingos en la historia? Nicolás y Jaime. Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que igual que los griegos tuvieron una mague de democracia en el siglo V antes de Cristo, que luego sería retomada por las repúblicas cuando empiecen a nacer en el siglo XVIII, también creo que los vikingos llegaron a constituir una sociedad de iguales, incluidas las mujeres dentro de ese grupo, que apenas ahora está volviendo a retomarse con fuerza. No es para nada
extraño que las mujeres escandinavas sean justamente una de las más avanzadas en cuanto a inclusión de derechos, que en Finlandia se pueda ver primera ministra, presidenta, que sea común que la inclusión femenina sea igualmente grande en esos países, que mucho de eso se perdió justamente con la llegada del cristianismo, que es una religión tan patriarcal, tan machista, que hizo que mucha de esa tradición igualitaria de los vikingos se cambiara. Más allá de las guerras, más allá de los símbolos, más allá de la genética, de todo lo que hemos hablado, creo que también una influencia importante es que los vikingos en ciertos momentos, en ciertas épocas, llegaron a tener sociedades de iguales que otra vez se están intentando construir en el futuro inclusive. Muy buena esa reflexión, Jaime. Pues uno de los aportes que podría decirse de los vikingos, o sea, y que obviamente no solamente dejaron la huella a través de saqueos y ataques, sino también que después de la caída del Imperio Romano volvieron a crear rutas de comercio de larga distancia que no se veían desde la caída de Roma. O sea, gracias a los vikingos, o sea, a través de Rusia entraron y del Mar Negro y del Mar Caspio entraron en contacto pues con el Imperio Árabe, traían seda desde China. O sea, uno de los logros fue volver a traer la seda de Europa, o al menos a Europa occidental, porque pues la seda pues llegaba pues a través de las Canadas hasta el Imperio Bizantino, pero era muy escasa en Europa occidental. O sea, era un artículo demasiado lujoso que no cualquiera podía usarlo. Y por eso, o sea, imagínense, traían seda de China, tenían plata del sur de España, inclusive es muy común encontrar enterramientos vikingos con cantidades de monedas de plata de la España musulmana. O sea, muchas veces pues estas monedas, todo lo que hacían era fundirlas, ¿no? Se enterraban con ellas por lo que era un elemento de prestigio. Y a su vez, pues, por ejemplo, todo lo que eran las pieles, que ellos conseguían las pieles, eran muy preciadas en otras partes de Europa. Algunas de las especies también, todo eso, o sea, volvieron a crear redes de comercio de larga distancia que se han roto con la caída del Imperio Romano de Occidente. Volvieron a la circulación de la moneda. Impulsaron realmente una globalización y Exactamente. hicieron sí que Europa fuera un continente más unido. Preguntaba uno de los noctámbulos, porque ya tenemos que cerrar, ¿qué tiene que ver la serie Vikingos con esta historia? Si refleja algo real. Sí, refleja una de las sagas vikingas, el personaje es Ragnar, el nombre de los hijos, todo correcto, y sigue la historia de una de las sagas. Es bastante fiel a las sagas, es muy curioso y para mí la serie es realmente magistral. Faltan 4 minutitos solo, así que arrancamos ya con las conclusiones de cada uno de los invitados y cerramos el programa. Nicolás Pernet. Bueno, para cerrar, yo quiero también valorar la Escandinavia del presente, tan importante para todo el mundo. Sigue siendo un faro de hombres y mujeres libres, apoyando la cultura, los premios Nobel, la intervención de países como Noruega en procesos de paz en todo el mundo, la importancia que esto implica, la creación, siguen viviendo todavía del mar, esta vez en forma de petróleo, pero todavía todas las bases petrolíferas de Noruega están en el mar, así que siguen siendo hombres del mar, y que bueno, que este ejemplo de la posibilidad de ser libres en medio de las dificultades sigue siendo un caso inspirador para todo el mundo. Buenas noches. Nicolás, tus redes sociales para gente que quiera seguirte. Nico Pernet, me encuentran en Twitter, ahí estoy conectado con todos. Muchas gracias. Jaime, tus conclusiones. Pues gracias a las expediciones vikingas, sobre todo al establecimiento de esa colonia que tuvieron en Groenlandia hasta casi finales de la Edad Media y casi principios de la Edad Moderna, fue que en parte se dio el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque resulta que a estos pobladores de Groenlandia alcanzan a tener contacto con esos grandes navegantes vascos que iban tras de las ballenas
estos navegantes, gracias a eso, establecieron un mapa que, según dicen, llegó a manos de Cristóbal Colón, y por eso Cristóbal Colón pudo llegar a América, porque dicen que gracias a estos mapas de los contactos de los balleneros vascos con Groenlandia, fue que lograron trazar una especie de ruta y de mapa hacia el continente americano, aunque en este caso era la parte norte. Muchísimas gracias, Jaime. ¿Tus redes sociales para la gente que quiera seguirte? Twitter e Instagram, Jaifer Gutiérrez. Muchas gracias, amigo. Alejandro Bernal, tus conclusiones. Juanje, sin lugar a dudas hicimos un periplo por una de las culturas más importantes de la historia, también de las más apasionantes y representativas hasta nuestros días. Si a ustedes les gusta el periodismo de misterio, los invito a que se suscriban a Oculto Tras la Sombra, el canal de YouTube del maestro Juan Jesús Vallejo y este servidor, y en mi Twitter @alebernalpress con _s les acabo de dejar el más reciente video que publicamos el día de ayer, la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. Muchas gracias, Juanje. Muchísimas gracias, amigos. Y bueno, mis conclusiones. Me fascina la cultura vikinga. Tuve la suerte de ir 2 veces a Noruega a investigarla. Es una tierra fascinante, con una naturaleza todavía increíblemente viva, increíblemente mágica. Y a mí lo que me fascina de toda la cultura vikinga es cómo en medio de una época realmente oscura, estos hombres que adoraban dioses paganos, algunos de ellos muy oscuros y consagrados a la guerra, a golpe de espada, de navegación, de tesón y de inteligencia, fueron capaces de cambiar la historia. Y aunque para muchos no sean más que bárbaros, realmente sentaron las bases también de una libertad y de una igualdad que hoy reina en el mundo. Por eso decía al comienzo del programa que es tan difícil juzgar la historia. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.